Buenos días. Hechos 2 del 1 al 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y proselitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos, y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es palabra de Dios. Salmo 104, 24 al 35. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Allí está el mar ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible conocer. Allí navegan los barcos y se mece el Leviatán, que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados, y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente. Que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar. Toca los montes y los hace echar humo. Cantaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo por mi parte me alegro en el Señor.
Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Es palabra de Dios. La tercera lectura para la liturgia de hoy tenemos en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, versos 14 al 27. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Esta es palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan, leeremos del capítulo 14, los versos 8 al 17 y luego del 25 al 27. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.
Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Es palabra de Dios. O por lo menos es muy ambicioso uno pretender hacer una explicación completa, o por lo menos suficiente, de las profundas verdades que están relatadas en las lecturas que hemos hecho hoy. Hoy se celebra la solemnidad de Pentecostés. Se refiere a los hechos que están narrados en la lectura primera que se hizo de los Hechos de los Apóstoles, cuando, estando reunidos estos discípulos, no solamente los 12, sino la congregación completa, en la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta que significa Pentecostés, significa 50º día, 50º en griego, significa 50 días después de la Pascua. ¿Y por qué se llama así? Porque era la fecha promedio en la que se celebraba la cosecha, y era una fecha solemne, una de las grandes solemnidades de las festividades judías, en las que se reunían para entregar los primeros frutos de la cosecha, las primicias, en ofrenda a Dios. Eso está mandado desde el libro del Éxodo, y es una de las fiestas que se conservó durante toda la tradición judía. De ahí que la palabra Pentecostés pues no es una fiesta de origen cristiano, ni mucho menos. Es que coincide con la fecha judía de las primicias de la cosecha. También llegó a tener otra connotación dentro de los judíos, que era el hecho de que también 50 días después de haber salido de Egipto, aproximadamente, es cuando ellos reciben la ley en el monte. Y entonces también se celebra el hecho de que ya el pueblo recibió la ley, que es el pacto con Dios que los convierte en nación. De ser una horda de esclavos que huyen de la tiranía de Egipto, se convierten allí, en ese momento, en nación. Entonces es otra connotación de fiesta patria para los judíos, que por eso tenía tanta multitud de asistentes a Jerusalén. Y lo que nos hace entender eso es por qué había tanta gente en Jerusalén. Es porque era una fiesta patria muy solemne, en la que venían inclusive los que estaban en otros países a cumplir con ese precepto religioso y con esa festividad patria. Por eso es que menciona todo ese larguero de nacionalidades que prácticamente trata el autor de decir que ahí estaba de todo el mundo conocido en ese momento. Y entonces, pero todos ellos eran realmente, la mayoría estaban allí era porque eran, bien fuera porque eran judíos, o bien sea porque eran prosélitos, es decir, personas extranjeras que habían acogido
la fe en el Dios verdadero de Israel. Allí entonces se presentan los hechos, digamos, notables, que prácticamente definiríamos como el nacimiento de la iglesia, puesto que es allí cuando salen del encierro en el que se encontraban de miedo y se convierten en unos proclamadores, en unos enunciadores valientes, llenos de señales y de prodigios que demuestran que allí ocurrió algo inexplicable. El autor lo relata como un estremecimiento que parecía una ráfaga de viento, y es muy bueno que juegue con la palabra viento, porque lo que ocurre allí es precisamente el pneuma, el espíritu, el que se manifiesta. Pero a diferencia de la otra manifestación que conocemos visible de Espíritu Santo, que es una paloma descendiendo en el momento del bautismo de Jesús, aquí llega como llamaradas. Denotando una de las connotaciones potentes del Espíritu, que es el poder. Llega no como algo sereno, plácido, como un estado de éxtasis y de arrebatamiento en un nirvana, sino que llega con turbulencia y fuego. Y esto coincide mucho con lo que Juan el Bautista habla de ese Jesús que llega y trae fuego. Decíamos que la figura muchas veces de un ser espiritual no la asociamos con turbulencia y con fuego, pero aquí la tiene claramente expresada de esa manera. Y para la cristiandad en general, este día de Pentecostés se ha convertido en un icono que prácticamente marca el nacimiento de lo que conocemos como Iglesia de Cristo. Las otras lecturas, el Salmo, nos muestra esa presencia de Dios que es Espíritu, realmente impregnando de su poder y de su gracia y de su misericordia y de su orden, pero al mismo tiempo de su soberanía a toda la creación. Y es muy gráfico cuando dice que los seres se les retira el espíritu y eso es la muerte, pero sopla Dios su espíritu y eso es la creación y la vida. De esta manera el salmista recoge la esencia de Dios como espíritu. Él actúa sobre toda su creación. Es porque el espíritu se mueve y hace. El texto de Romanos es un deleite escuchar esa descripción que hace Pablo de por qué es que nos llamamos hijos de Dios. No es porque haya habido un papel notarial allá que nos adoptó, porque pues pobrecitos no tenían nacionalidad y entonces démosle apellido a estos pobres para que tengan algunos derechos civiles. Es porque somos depositarios del Espíritu mismo de Dios, que ya nos permite no estar viendo a Dios como un viejito de barba blanca por encima de las nubes y en un lugar inalcanzable, y que al mismo tiempo de ese lugar ni se ve la tierra. Eso es por allá una de sus colonias. Pero cuando Dios en espíritu habita en mí, ya no es un ser lejano, sino que es íntimo, y yo le puedo decir papi, ya no es Padre nuestro que estás en el cielo. Sigue siendo Padre nuestro y está en el cielo, pero habita
en medio de nosotros. Y es increíble que a través de esa manifestación nuestra de sus hijos, es el medio que Él elige para redimir su cosmos completo, el universo completo. Dice ahí que está gimiendo, clamando, ¿a qué hora se va a enderezar este desorden? Son palabras indecibles, ¿no? Bueno, en el púlpito. Y entonces dice, la manifestación de los hijos de Dios es esa manera como Dios ha decidido poner otra vez las cosas en orden. ¿Por qué? Porque ya veíamos en el Salmo que es el Espíritu de Dios el que crea ese orden. Y en el momento en que nosotros somos depositarios de ese Espíritu, somos el accionar mismo del Espíritu de Dios, somos entonces los actores de ese orden de Dios, los ejecutores. De ahí que yo tengo, al leer el Evangelio de Juan, que discrepar con la palabra que usan muchas de las traducciones para decir lo que envía el Padre cuando Jesús consuma su obra, y le llama consolador. No porque la palabra no sea correcta, en su origen, en su significado original probablemente sí deberemos entender que parácletos se puede traducir como consolador si se entiende como consolidador del poder de Dios. Mas en el español que nosotros hablamos actualmente nunca usamos la palabra consolador o consuelo con ese significado, y por eso cuando uno lee este texto se queda muy corto en entender lo que está diciendo aquí. Por eso debemos rescatar el significado de lo que Jesús le está diciendo a Felipe y a los discípulos de la palabra parácletos, que es la que usó en el griego que escribió Juan. Esa palabra parácletos solamente está mencionada 5 veces en la Biblia, y las 5 veces las menciona solo Juan. Y viene del griego parácletos, que significa intercesor, abogado, consolador, pero aún así esa traducción así sacada de diccionario no dice el verdadero significado. Porque a su vez la palabra griega viene de 3 palabras, que una que es para, el otro kalein y la otra tos. El para es el prefijo de lo que precede, lo que acompaña. De ahí vienen palabras como parábola, parásito, paranoia, paradigma, todo lo que acompaña o precede. Y kalein, que es llamado, en inglés se dice muy parecido, call, llamar, y es la misma palabra que se usa, por ejemplo, para iglesia, que es los que nos congregamos, los que somos llamados, los que somos convocados. Ahí se usa la palabra eclesia, que proviene del mismo raíz kalein. Y por último, la palabra tos, que significa el receptor de la acción, es como el participio pasado de nuestro español. Llamar, llamado, es el do de ese llamado, es el tos de este paracletos. Entonces es para quiere decir entonces al que se llama, al que ha sido llamado para acompañar, para fortalecer. En los escritos griegos de la época siempre se utilizaba para cosas como, por ejemplo, un ejército está en combate y resulta que está la situación poniéndose adversa y llaman paracletos.
vienen paracletos, llegó la caballería, llega el ejército en pleno y ¡juápete! Se invierte en la situación y ahí ya la victoria está garantizada. Eso sí es un paracletos. La misma palabra se usa para abogado, pero es con las raíces latinas, viene advocare, que quiere decir el que ha sido llamado, pero es el que ya ha sido llamado no para una compañía de decir, bueno, aquí estoy contigo para que te pase. Es el que pone el pecho, defiende y saca, me salva de la situación. Por lo tanto, cuando leamos la palabra consolador para esto, yo sugeriría ponerle un asterisco para que no nos quedemos con esa palabra que en nuestro español nos suena a premio de tercera categoría. Pues bueno, no pudiste ganar, pero aquí tienes tu premio de consolación. Al ganador le dimos trofeo. Y a ti te damos esta plaquita, una tarjetica recordatoria para que tengas en tu separador de libros que participaste y lo que vale es esforzarte. Premios de consolación son como migaja. Y no. Ese significado de nuestro español es muy pobre. Es lo que llamamos una pauperización, una significado peyorativo de una palabra. Por lo tanto, cuando hemos leído lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, cuando hemos leído lo que dice Romanos, lo que dice Pablo en Romanos, que es el resultado de ese paráclito, no pensamos en simple consuelo como lo entendemos en el español. Pensamos en ese poder y presencia de Dios. Y a eso, así quise llamar esta exposición. El Espíritu de Dios es amor, presencia y poder. Una manifestación por la cual hoy en día, inclusive denominaciones se llaman, que son de corte pentecostal, haciendo alusión a lo que pasó ese día en Pentecostés, de la manifestación del Espíritu, es lo que llaman el don de lenguas. Es decir, hoy en día uno reconoce una congregación pentecostal porque puede llegar y sorprender a la congregación en el momento en el que la gente está como en una euforia, expresando cosas con sus voces, pero que no son en español ni son en ningún idioma conocido. Y algunos exclaman lo que exclamaron los testigos el día de Pentecostés, parece que estuvieran como borrachos o chiflados. En realidad, lo que pasó el día de Pentecostés no fue eso. Y por lo tanto no le deberíamos llamar pentecostal a una manifestación como esa, puesto que no fue eso lo que pasó allí. Lo que pasó el día de Pentecostés fue todo lo contrario. Ellos hablaban y todos entendían lo que les estaban diciendo. Algunos dicen que milagrosamente los discípulos que no sabían otros idiomas, porque no eran gente muy estudiada, resultaron hablando varios idiomas, de tal manera que la gente escuchaba en las lenguas maternas, como dice aquí el texto. Otros dicen, hablaban hebreo, y todos los que estaban ahí entendían hebreo, pero lo hablaron de tal manera que era comprensible para todos, inclusive para los que estaban viviendo en el extranjero y no conocían muy bien las costumbres del pueblo hebreo, para los prosélitos, por ejemplo. Como quiera que haya ocurrido, lo que pasó fue que todos entendieron claramente, diferente de lo que te pasa si tú entras a una congregación en la que hablan en lo que llaman lenguas. Digo lo que llaman no porque lo cuestione en una forma despectiva, sino porque
Si bien es cierto que aquí, como lo dicen Romanos, el Espíritu de Dios hace que nuestro espíritu pueda expresar cosas que son impronunciables, indecibles. Eso es cierto, es un don del Espíritu. También es cierto que ese don está llamado para ser utilizado, como lo dice también aquí, no solamente en Romanos, sino en Corintios y en muchas otras partes, Pablo lo advierte, son para ser utilizados en la privacidad, no para ser utilizados en público, y mucho menos en público solamente se debe usar una expresión como esas, cuando el Espíritu también regala el don de la interpretación, de tal manera que vuelva a ocurrir lo de Pentecostés. Se dijo algo que es indecible y solo el Espíritu lo puede traducir a ideas que podamos captar en nuestras mentes, y eso también es un don que solo puede provenir del Espíritu. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces se está promoviendo el hecho de que el día de Pentecostés debería ocurrir que en todas las iglesias ocurriera una especie de arrebatamiento, de exaltación tal del estado de ánimo que todo el mundo hablara en lenguas y, mejor dicho, ocurra allí cosas como un éxtasis especial emocional y un arrebatamiento del entendimiento. Y muchos llaman a esas oleadas de euforia avivamientos. Hay congregaciones inclusive que se llaman así, de avivamiento. Y entonces tienen sus páginas promocionales en internet con unos videos donde muestran cómo cuando entran los pastores de esas iglesias de avivamiento, la gente se cae de espaldas y algunos convulsionan, echan babasa y toda cantidad de cosas, y le atribuyen esas manifestaciones a una obrar sobrenatural del Espíritu de Dios. Y ciertamente el Espíritu de Dios puede hacer cualquier cosa. No voy a cuestionar la posibilidad de que ante la presencia del Espíritu uno pueda caer desmayado, uno pueda convulsionar y pueda tener toda clase de expresiones, porque el Espíritu puede hacer cualquier cosa. Pero no corresponde con las descripciones que vemos en estos textos. Empezando por una cosa importante, y es que en todos los casos se está hablando de un obrar que es para poner el orden, para poner la armonía, un obrar del Espíritu con poder para salir a anunciar y que la gente entienda, reciba y crea, que la gente vea el poder de Dios no solamente en una palabra expresada con claridad, sino también en las manifestaciones de sanidades, en las manifestaciones de sabiduría, en la manifestación sobre todo, como lo hemos visto en estos días anteriores, del amor. Ese fruto del amor que es el Espíritu es el que realmente impregna todo el accionar del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Hay otra aclaración con respecto a la palabra Paracletos que usa aquí Juan, y es que uno con la lectura de hoy se quedaría pensando más o menos en esta definición. Jesús muere, resucita, va al Padre, y el Padre entonces envía al Espíritu, que es el fortalecedor, el que va a hacer su manifestación en nosotros. ¿Sí? Total, que el Paracletos es el Espíritu Santo y lo manda el Padre. Una vez que Jesús ha ascendido, como ya ascendió, lo mencionábamos en la domingo pasado. Pero no, Juan usa Juan, que es el único que usa esa palabra, la usa en varias partes de forma diferente. Luego dice en 15:26 que es Jesús el que lo envía. El Paráclitos vendrá
al cual yo lo enviaré a ustedes desde el Padre. Entonces ya hay una variación de esa definición. ¿Quién es el que lo envía? ¿El Padre o Jesús? Pero viene otra parte un poco más complicada, y es que en Primera de Juan dice, ustedes no estén pecando, y si alguno peca, Paráclitos tenemos delante del Padre, que es Jesús Cristo el justo. Entonces ahora el Paráclitos es Jesús. Nos quedamos con una definición tan confusa como el misterio de la Trinidad. ¿Por qué es tan confusa como el misterio de la Trinidad? Porque el Espíritu es la Trinidad. El Espíritu, ¿y de dónde saco semejante afirmación? Es que Jesús empieza el capítulo diciéndoles, no se afanen, a donde voy hay muchas moradas, y yo les prepararé a ustedes morada. Esa palabra que usa ahí para morada solamente se usa 2 veces en la Biblia. Es la palabra moné, y solamente se usa en ese capítulo. Y luego la otra parte donde se usa es cuando dice, y vendremos y habitaremos en aquel. O sea, si alguien me ama, el Padre enviará su Espíritu, y vendremos, Padre e Hijo, y moné en él. Uno entendería con el primer versículo que Jesús va para el cielo y allá nos va a hacer, allá tenemos un barrio completo, grandísimo, de todos los hijos, cada uno con su casita. No interés social, debe ser mejor que eso, porque la palabra también traduce mansión. Entonces no debe ser muy insignificante, y son muchas. Pero resulta que no está hablando del cielo, porque cuando vuelve a mencionar la palabra dice que donde van a morar el Padre y el Hijo es en nosotros. Pues claro que cabemos todos porque somos todos nosotros. Ese lugar a donde va Jesús es a unirse con el Padre para que ese Espíritu que son Padre e Hijo, esa Trinidad completa, more en nosotros. Esa es la morada a la que nos está diciendo que nos va a llevar. Y yo toda la vida, confieso, había leído ese texto creyendo que era la urbanización celestial. Pues me desayuné. Resulta que el término se usa es porque moran en nosotros. De ahí que estos textos de hoy, apenas tomando ese solo tema del Espíritu de Dios, es realmente insondable, una cosa que excede nuestro entendimiento y que sobre todo excede las dimensiones de lo que uno tradicionalmente le atribuye a este concepto. Nosotros estamos acostumbrados, lo he dicho aquí muchas veces, a ver el cuadro de la Trinidad. Entonces vemos un viejito con barba blanca, otro con barba marroncita, y una palomita adornando ahí. Igual podría haber un canario, no sé, no se ve tan protagonista dentro de la escena, y es de menor tamaño y está como un poquito atrás, porque eso sí me parece un cuadro que dibuja un consolador. Es ahí, nos manda una palomita ahí para que nos entretengamos con ella, ya que ellos están por allá ocupados en el cielo en las cosas importantes. Ahora tenemos que pensar en la Trinidad como el Paracletos completo, es el poder pleno, es la caballería con su armamento completico, que viene para estar que han sido llamados para estar
poniéndole el pecho para estar al frente de la batalla, para ser el poder que mueve realmente a la iglesia y a cada uno de los creyentes por ser albergadores de ese paracletos, de ese poder pleno del Señor, que se manifiesta, como lo dice el texto, en primer lugar en quienes le aman y son amados por el Padre. El orden es al contrario realmente. Quien nos amó primero fue el Padre y nosotros correspondemos a ese amor. Y en segundo lugar, como presencia, no como telepresencia, sino como presencia incorporada. Y en último, para manifestar su poder, un poder que redime, que pone en orden no solamente la sociedad humana, sino el universo completo. Nos ha dado el honor, Dios, de ser los ejecutores de la armonía que Él tiene planeada para su universo. Y ese tema ni lo empiezo a tratar de abarcar. Pero baste decir que el universo entero gime y clama porque eso ocurra. Porque nosotros, los hijos de Dios, seamos ejecutores de ese poder que nos ha sido dado. Y me parece un reto formidable salir de esta reunión de hoy, de este culto de hoy, sintiéndonos empoderados, amados y con presencia plena de nuestro Dios en su Paráclitos. Demos gracias a Dios por esa palabra. Oh Señor, Papi, Abba, no entendemos porque tu poder no está al alcance de nuestro entendimiento. Solo te damos infinitas gracias porque has decidido amarnos en un grado tan profundo. Y has decidido manifestarte a través de nosotros, los que no somos merecedores de nada. Permite, Señor, que seamos dóciles, receptivos, y que nuestra terquedad sea puesta de lado para que tu Espíritu, con todo ese maravilloso poder, se manifieste en nosotros como iglesia y como hijos tuyos, para que tu reino sea manifiesto. Qué gran honor, Señor, es servirte para que tu reino sea construido y sea restituida la armonía a toda la sociedad, toda la familia, todo el universo que tú amas. Gracias, Señor, por ese amor tan inmenso. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.